Dedicaremos en este momento el tiempo de este tema para analizar algo que debemos tener claro en nuestra mente para continuar después con los otros aspectos que debemos estar estudiando acerca de estos capítulos del libro de Ezequiel que estamos presentando. Hasta este momento, desde que yo comencé a grabar estos temas, he hablado varias veces acerca del plan de la redención y he presentado o he dicho algunas declaraciones con respecto a lo que es el plan de la redención. Hemos presentado que este plan de la redención o el plan de la salvación se escuchó por primera vez en el Edén, después que Adán y Eva habían pecado, que Dios les anunció que ellos serían capacitados para poder resistir a Satanás y poder ser redimidos. Y eso que les capacitaría a ellos para enfrentarse al mal y al pecado y ser victorioso, es que el hombre conoció y también Satanás conoció que Dios tenía un plan de venir a salvar, a redimir a un hijo suyo que cayera en pecado. Como que este mundo fue donde cayó el pecado, porque nuestros padres mm, desobedecieron a Dios y eligieron seguir al enemigo de Dios, pues cayeron en pecado y quedaron condenados a muerte. Irían muriendo poco a poco el envejecimiento, la corruptibilidad, por lo cual el ser humano pecador sería degradando a sí mismo hasta volver a ser de la tierra, porque el polvo fue Dios que sacó al hombre y al polvo volvería el hombre por causa del pecado. En todos los estudios que hemos tenido hasta este momento, yo he hablado acerca del plan de la redención, pero me he dedicado solamente a presentar una parte del plan de la redención. La parte del plan de la redención a la que yo me he referido varias veces es que el plan de la redención fue un acuerdo entre Dios, el Padre, que enviaba a su Hijo a la tierra para que viniera al mundo a hacerse un ser humano, enfrentarse a Satanás, enfrentarse al pecado y vencer y morir, dar su vida para salvar al pecador que estaba condenado a la muerte porque había pecado. El Hijo de Dios vendría, enfrentaría al mal, no pecaría, vencería, moriría en la cruz, daba perdón a todo ser humano que aceptara la salvación, que aceptara el medio que Dios había establecido para que el ser humano pudiera salvarse. Entonces, Cristo vino a la tierra, dio su vida por nosotros, murió, resucitó y volvió al cielo, y el Espíritu Santo que Dios envía, que es el que nos enseña todas las cosas que tienen que ver con respecto al plan de la redención. Pero en realidad he presentado la parte más importante,
Más importante porque el hombre condenado a la muerte no tendría ninguna manera de escapatoria. No podría liberarse de la muerte. El ser humano que naciera en un mundo pecador terminaba en la muerte sin ninguna esperanza. Pero de acuerdo con el plan de la redención, Dios busca un sustituto. Y esto es el Evangelio. Hay una buena noticia, hay una buena nueva, que es que los seres humanos que hemos pecado, porque todos hemos pecado, estamos condenados a muerte, tenemos un libertador, tenemos un redentor. Y se estableció ese plan y cuando llegó el momento, el Hijo de Dios vino a la tierra y nació. Dios enseñó que se debía poner al nombre de su Hijo Jesús. Jesús significa Salvador. También Cristo, porque el Espíritu Santo ungió a Cristo y la palabra Cristo significa ungido. O sea, de acuerdo con el plan de la redención, nosotros tendríamos un Salvador ungido por Dios, por el Espíritu Santo, para que hiciera la obra de Dios. De acuerdo con el plan de la redención, Jesús debía venir a la tierra, o el Hijo de Dios debía venir a la tierra, se llamaría Jesús, sería ungido por el Espíritu Santo y Dios lo capacitaría para enfrentarse al enemigo, para enfrentarse al pecado, enfrentarse a la tentación y resultar vencedor porque nunca cometió pecado. Tenía así la deficiencia del ser humano que llegó 4000 años después de su creación. Ya Cristo vino en semejanza de hombre de pecado porque su físico no era de acuerdo a como Dios había creado a Adán. Pero Jesús no tenía la inclinación al pecado, ni cometió pecado, ni tenía inclinación al pecado. Para que Jesús tuviera tentación, tuviera la manera de enfrentarse al pecado y ser victorioso, no era necesario tener la naturaleza pecadora, porque cuando Adán y Eva pecan, ellos no tenían naturaleza pecadora. Por naturaleza, ellos estaban cerca de Dios, tenían armonía con Dios y ellos no estaban separados de Dios, no tenían naturaleza pecadora. Pero antes de que el pecado existiera aquí en la tierra, el pecado comenzó a existir en el cielo, en el paraíso de Dios. Y el pecado comenzó en el ángel mayor, más poderoso que él había creado, en Lucifer, en el portador de luz. Y en ese ambiente santo, ante la presencia de Dios, ante una naturaleza que inclinaba a la criatura o a Lucifer a adorar a Dios, ahí el pecado comenzó. Luego Jesús no necesitaba tener naturaleza pecadora para caer en pecado, para ser tentado y caer en pecado, porque antes de que Él viniera a la tierra, antes de que el Hijo de Dios viniera en la tierra, ya en el universo el pecado existía
y el pecado comenzó a existir cuando no había nada de pecado, ni había inclinación al pecado, no había inclinación al mal. Esto lo hemos estudiado en otros temas y lo estamos estudiando ahora porque en este tema que estoy compartiendo, para continuar con el estudio de Ezequiel, es necesario que nos demos cuenta a esta altura que el plan de la redención tiene una parte que ya se cumplió y esa parte que se cumplió es que el Hijo de Dios se hizo un hombre, vino a la tierra, nació, se enfrentó a Satanás, se enfrentó a la tentación y Jesús no pecó. Venció a Satanás y venció al pecado. Pero como que había venido a morir la muerte que tenía que morir el ser humano, entonces cuando Cristo lo clavan en la cruz y muere, Él murió la muerte que el ser humano tenía que morir para quedar separado de Dios por la eternidad. Hago la aclaración en este tema que estamos analizando y por eso lo estamos haciendo así, que Jesús cuando muere, él como que no tenía pecado, ni tenía que ver nada con el pecado, tenía el poder de poder o el poder o tener la capacidad de resucitarse. Jesús dijo, nadie me quita la vida, yo la doy. Tengo el poder para darla y tengo el poder para recibirla. Yo la doy y yo tengo el poder para retener la vida y para volver a la vida. O diciendo, tengo el poder para morir y tengo el poder para resucitar. Y la Biblia enseña cómo Dios interviene para la resurrección de Jesús. Pero como que el hombre muere, la muerte natural que tenemos, porque somos descendientes de Adán y Eva. Y al ser descendientes de Adán y de Eva, ya después que ellos pecaron, nuestra naturaleza humana es inclinado al pecado. Aclaro una vez más algo que ya hemos señalado en temas anteriores más de una vez. La inclinación al pecado no significa que pecamos, sino que tenemos una naturaleza que se inclina al pecado. Y esa naturaleza que se inclina al pecado es poderosa porque es la condenación en que el ser humano cayó después que pecó. No hay una sola persona que haya nacido en este mundo que haya sido incorruptible. Solamente Jesús. Toda persona que tiene naturaleza humana corruptible es porque se inclina al pecado por la naturaleza que recibió de Adán y Eva. De no haber existido el plan de la redención, Lucifer, los ángeles que se convirtieron en demonios y los seres humanos pecadores moriríamos para siempre y dejaríamos de existir para siempre, porque la muerte viene por causa del pecado. Pero como que Dios hizo un plan y de acuerdo con ese plan actuó, Dios se hizo un ser humano, se enfrenta, el Hijo de Dios se enfrenta al pecado, vence a Satanás, vence la tentación
Y Cristo entonces, cuando llega el momento de morir, no muere por ningún pecado que él haya cometido. Él da su vida sin tener que darla para ocupar nuestro lugar. Y al ocupar nuestro lugar, Él muere la muerte que tendríamos que morir si no hubiéramos tenido un Salvador. Pero como que tenemos un Salvador, entonces la muerte que nosotros morimos en cuando morimos en este mundo, es porque hemos heredado la muerte de nuestro Padre. Pero como que Jesús nos da la vida, nos da la oportunidad de triunfar sobre el pecado y de triunfar sobre el mal, entonces nosotros, si aceptamos a Jesús, no vamos a morir la muerte que nos separa de Dios por la eternidad. Esa muerte la va a morir el diablo, los demonios y todos los seres humanos que no aceptaron a Jesús. Y en esto consiste el plan de la redención. De esta manera queda estipulado así de acuerdo con este plan de la vida. Dios da la oportunidad al humano, el humano que lo acepta tiene la vida porque venció, y entonces aunque muramos ahora, vamos a resucitar para poder vivir la vida triunfante y eterna que Dios nos da. Eso es una decisión nuestra. Tenemos la facultad de escuchar a Dios y obedecerle. También tenemos la facultad de no escuchar a Dios y morir para siempre y quedar separado para siempre por la eternidad de Dios. Dejaríamos entonces, de acuerdo con el plan de la redención, de morir para siempre. Y esto entonces nos enseña de que el plan de la redención no es solamente lo que atañe a Dios. En el plan de la redención hay una parte, ya lo dijimos acá, lo estamos diciendo, el plan de la redención tiene una parte que el ser humano debe de cumplir. Y esa parte que el ser humano debe de cumplir es que el ser humano que acepta a Jesús como Salvador, Dios lo utiliza como instrumento para ayudar a los demás seres humanos que no han aceptado a Dios. De esta manera, el ser humano llega a ser un representante de Dios en la tierra, poniendo las cosas en el orden que Dios lo estableció. El Padre nos amó tanto, Cristo le dijo a Nicodemo, que dio a su Hijo para que viniera a morir por nosotros. El mismo Pablo escribe acerca de Jesús en Filipenses, está escrito que era Dios, igual a Dios, y no se aferró a eso, sino que estuvo de acuerdo en degradarse a sí mismo y venir a ocupar nuestro lugar para que nosotros fuéramos vencedores. También el mismo Pablo escribe, inspirado por el Espíritu Santo, acerca de los ángeles, que son espíritus ministradores o ayudadores para los que aceptan a Jesús.
Por la parte celestial, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos ayudan de acuerdo a lo establecido con el plan de la redención. De acuerdo a lo que Dios ha establecido, los ángeles también vienen y ayudan al ser humano con respecto a como Dios estableció en el plan de la redención. Pero los ángeles ayudan a los que han aceptado a Dios. Pero los ángeles no tienen la tarea de predicar el Evangelio, porque la tarea de predicar el Evangelio, Dios se la dio al mismo hombre. Y esto lo encontramos en la Biblia constantemente. Y lo estamos enseñando ahora aquí completo, porque al estudiar el libro de Ezequiel y ver cómo Dios llama a Ezequiel y le da una tarea, esto está enseñando la otra parte del plan de la redención. Y esa otra parte es que Dios a todo hijo suyo que nace en esta tierra, que acepta a Jesús y acepta a Dios y su plan, por la fe, vamos a ser salvos por la gracia de Dios que nos da al enviar a Jesús para que ocupe nuestro lugar y muera en nuestro lugar. Pero a la vez, cuando nosotros aceptamos a Jesús, nos volvemos representantes de Dios en esta tierra. Somos instrumentos de Dios para la predicación del Evangelio. Lo estamos explicando ahora, pudimos haberlo hecho desde un principio, pero lo estamos haciendo ahora y debemos tenerlo en cuenta en el cumplimiento del plan de la redención completo como es. Primero, después que Dios hace toda su parte, los seres humanos tenemos que aceptarlo por fe. Ponemos un ejemplo o dos ejemplos. Cuando Cristo está clavado en la cruz, dando su vida por salvar a la humanidad, lo crucificaron entre dos ladrones. Un ladrón se burló de Jesús y el otro hizo profesión de fe de aceptar a Jesús como su Salvador. Increpó al que se burlaba y le dijo Jesús, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Cuando Jesús está muriendo, que hasta sus discípulos se están yendo por miedo, él hace profesión de Jesús y Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy vas a estar conmigo en el paraíso, porque ese ladrón tuvo la aceptación de Jesús como su Salvador y Jesús le prometió que iba a estar en el paraíso y que iba a estar con él, iba a estar con todos los redimidos. Eso equivale a decir, se va a salvar. Dentro de los demás testigos que estaban cuando Jesús murió en la cruz, el centurión, cuando vio todo lo que había sucedido, dijo él, verdaderamente, este es Hijo de Dios. Y aceptó a Jesús también. Los demás que estaban allí, aparte de Juan y las mujeres que estaban al lado de Jesús, los demás que estaban allí quedaron condenados. La muerte de Jesús para ellos no tuvo efecto. ¿Por qué? Porque no lo aceptaron. Y aquí, aunque estamos aclarando lo que tiene que ver con el plan de la redención, queremos decir algo que también debemos saber
y tenerlo claro en nuestra mente. El sacrificio de Jesús en la cruz fue un sacrificio único, perfecto y completo. No tenía Jesús que volverse a sacrificar. Con ese sacrificio, todos los que aceptaban a Jesús por fe alcanzarían la salvación. Pero el sacrificio de Jesús en la cruz no fue suficiente para salvar a los que no lo aceptaban. Por lo tanto, entre los seres humanos pecadores condenados a la muerte que no habían aceptado a Jesús, no habría para ellos salvación porque no aceptaron a Jesús. Pero el sacrificio en la cruz, el sacrificio de Jesús en la cruz y su triunfo es suficiente para la salvación de todo el que aceptó a Jesús por fe. Por eso quedaba una tarea que hacer. Y esa tarea que quedaba por hacer era que el hombre que había aceptado a Jesús era el instrumento de Dios, elegido por Dios para predicar el Evangelio a los que no conocían a Dios. Y para ellos mismos, en la lucha entre el bien y el mal, ser fortalecidos para no ser vencidos por el pecado. Dijimos en un tema anterior, hablando de estos mismos temas que estamos viendo de Ezequiel, que Eva se convirtió en instrumento del diablo para llevar la tentación y el pecado a Adán, a su marido. Pero que en el plan de la redención así Dios nos llama a nosotros y nos utiliza como sus obreros, como sus representantes, para llevar la salvación, llevar la vida a los que están condenados a la muerte. De acuerdo con el plan de la redención, Cristo vino a la tierra y es el ungido porque Él se enfrentó al pecado y venció al pecado de la misma manera que nosotros podemos hacerlo. Cristo, aunque era hijo de Dios, no hizo un milagro para ayudarse a él mismo. Cristo dependía del Espíritu Santo que lo fortalecía y lo guiaba. Cristo tenía plena comunión con el Padre y de la comunión con el Espíritu Santo y de la comunión con el Padre, Cristo se hizo vencedor y triunfante. De esa misma manera, todos los seres humanos, pecadores, con nuestra inclinación al pecado, que aceptamos a Jesús, somos fortalecidos por el Espíritu Santo, somos fortalecidos por Dios, por Jesús que es nuestro Salvador, y entonces con esa fortaleza nosotros alcanzamos el triunfo final. Jesús dijo, o la Biblia dice, de Jesús, estas palabras que están escritas en el libro de Hebreo, en el capítulo 4 y versículo 16, que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, donde Dios intercede por nosotros y recibiremos ayuda, la ayuda contra el pecado, contra el mal, la ayuda necesaria para que nosotros seamos victoriosos. Nuestra redención se logra con el sacrificio de Jesús, pero la lucha entre el bien y el mal continúa hasta que Cristo vuelva a la tierra. De la misma manera que Jesús venció, Él nos da la facultad a nosotros para vencer nuestras batallas contra el pecado. De acuerdo con el plan de la redención, no tenemos que pelearla sola. La peleamos
con la ayuda de Cristo, con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de los ángeles si es necesario también, porque con esa ayuda nosotros somos más que vencedores. Ayuda que necesitamos. Entonces, la otra parte del plan de la redención enseña que el ser humano que cayó en pecado es redimido por Dios al morir en la cruz y darnos el triunfo. Todos los seres humanos que aceptamos a Dios, entonces, todos los que aceptamos a Dios, nos convertimos en instrumentos de Dios para ayudar a la salvación del ser humano. Ya finalizando este tema, voy a señalar un texto en la Biblia y voy a decir algo más. El texto está en Primera de Corintios 8:14. Dice aquí, el Señor ordenó que del mismo modo los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. O sea, Dios dice que en los seres humanos, dice Dios en su palabra, que los seres humanos que aceptamos a Cristo, Dios, el Hijo, el Espíritu Santo y Dios el Padre, da dones, da talentos a la iglesia. Dentro de esos dones hay uno que es el ser pastor o evangelista. Hay un don que se emplea en personas que dedican su vida a la predicación del Evangelio. Esas personas que dedican su vida a la predicación del Evangelio, que no van a otro trabajo, deben recibir lo que ellos necesitan para su vida del mismo Evangelio. Es lo que la palabra está diciendo aquí. En el estudio que hemos estado haciendo y que hemos estado mencionando acerca de Ezequiel, Dios está llamando a Ezequiel como profeta. Está el cargo de profeta, es representante de Dios en este mundo, representante de Dios en este mundo para el hombre. El sacerdote vive del Evangelio, él representa al pueblo de Dios delante de Dios. El profeta representa a Dios delante del ser humano. Y esa es la obra de los profetas. Los profetas son llamados por Dios. Como que hay una lucha entre el bien y el mal, así el diablo levanta falsos profetas, levanta falsos pastores, levanta falsos cristos, levanta falsos maestros, porque la lucha entre el bien y el mal va a continuar hasta que Jesús vuelva a la tierra a recoger a todos sus hijos, a todos aquellos que por fe lo aceptaron para salvarlo. En conclusión, el plan de la redención es este. Dios hace su parte. El Padre envía al Hijo, el Hijo viene, da su vida por nosotros, el Espíritu Santo ayuda a su Hijo mientras que estuvo en la tierra, nos ayuda a nosotros a entender todo lo que Dios ha hecho, a recordarnos todas las cosas, a pedir por nosotros cuando nos equivocamos y no pedimos como conviene. Los ángeles son enviados para ayudarnos y Dios levanta al mismo hombre que acepta el plan de la redención para ser instrumentos para llevar la verdad a los demás seres humanos. La verdad se lleva de acuerdo a los dones que Dios le dio a cada hijo. Y como que el que predica el Evangelio vive del Evangelio, entonces
es correcto que la iglesia de Dios tenga los recursos necesarios para que los que predican el Evangelio se dedican a esto, tengan con qué vivir y para que los necesitados, los pobres, también tengan ellos la ayuda que Dios quiere darles. Llegamos con el tema hasta aquí. Te pido que lo compartas con otras personas para que puedan entenderlo, puedan ser ayudados y nos encontraremos en nuestra próxima grabación.